Bueno, mis hermanos, vamos a hablar en esta ocasión de Apocalipsis. Apocalipsis es un tema fascinante, muy profundo. El tema de Apocalipsis se estudia normalmente Apocalipsis y Daniel. Apocalipsis es un libro que debemos estudiar más en estos tiempos, porque Apocalipsis nos habla de la revelación de Jesucristo al ángel y del ángel a Juan, Juan el discípulo amado y Juan a nosotros para estos momentos. Veo que el mundo utiliza la palabra Apocalipsis como final, pero en realidad Apocalipsis significa revelación. Significa que Dios quiere revelarnos el futuro. Dios quiere decirnos qué va a ocurrir. Apocalipsis no podría simbolizar o significar final como se utiliza en el diario vivir, en las conversaciones, los cineastas y la gente en general. Dice, este es el Apocalipsis de mi vida, hasta aquí llegué. No, porque el Apocalipsis comienza desde Jesucristo hasta la segunda venida del Señor. La narración de Apocalipsis comienza desde el año 31 hasta nuestros días y terminará cuando comience el nuevo mundo y vivamos para siempre con el Señor. Es revelación. Apocalipsis no es un libro velado, no es un libro que está escondido, cuyo significado la gente no lo puede saber. Lo único que fue velado fue la profecía de Daniel 8:14, las 2300 tardes y mañanas, que eso era para el final del tiempo. Pero Apocalipsis no es un libro velado, ni es un libro sellado, por el contrario, es una revelación de nuestro Padre a la iglesia que instituyó en esta tierra. El que creó, el que instituyó la iglesia cristiana fue Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien murió por su iglesia. Él es el que quiere que tú y yo vayamos a la iglesia y hagamos parte de un cuerpo que espera a nuestro Señor Jesucristo por segunda vez a esta tierra. La gente dice, yo no necesito ir a una iglesia, no es necesario. Yo soy un buen esposo, una buena esposa, un buen amigo, un buen padre, no necesito. Como estoy bien. Yo quiero decirte a ti que piensas así, que no estás bien, porque el Señor no vendrá por ti solito. El Señor viene por un pueblo, viene por una ciudad. Es la nueva Jerusalén. Juan la ve descender del cielo y ahí viene toda su iglesia. El Señor viene por una iglesia, por un pueblo, y ese pueblo es el pueblo de Dios, el que está hoy buscándole en oración, en ayuno, en reavivamiento espiritual, en lectura de la palabra de Dios y sobre todo en el cumplimiento de la santa ley de Dios. El Señor viene por aquellos que estemos cumpliendo los 10 mandamientos de Éxodo 20, 3 al 18. Por eso es que el Señor viene. No importa qué religión eres. Si eres católico, presbiteriano, adventista, testigo de Jehová, luz del mundo, cuadrangular, etc. El Señor no te va a preguntar a ti qué religión eres. No, te va a decir qué has hecho en mi ausencia. ¿Has hecho lo que te dije que hicieras? Eso es lo que el Señor nos va a preguntar. Así que quiero que hablemos del Apocalipsis y más precisamente de el mensaje a las 7 iglesias, pero nos concentraremos en el mensaje que tiene que ver contigo y conmigo, en el mensaje a la Odisea, el mensaje laodicense. Ahí nos vamos a concentrar. Debemos decir que este es un mensaje no de la Biblia, no de cualquier autor. Este es un mensaje de Jesucristo a la iglesia. Miren lo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 11.
Desde el 10, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Juan estaba ya en la isla de Patmos, lo habían llevado para allá, lo habían desterrado a que muriera allí. La tradición, los libros no bíblicos, la historia cuenta que a Juan lo tiraron a un caldero hirviente y el Señor lo sacó de allí ileso. Y entonces, al ver que no moría, como había una gran persecución de los cristianos y más de los apóstoles, que eran los representantes de Jesús, habían acabado con todos. Los últimos fueron Pedro y Pablo, Pedro con la cabeza hacia abajo en el año 67 más o menos, y en el año 69 el apóstol Pablo decapitado por Nerón. Y ahora Juan queda solito y ya estamos en el año 90, quizás 92, 95 por ahí. Y no pudieron matarlo y entonces lo destierran a una isla en Asia que se llama la isla de Patmos. Y allí estaba el viejito, ya viejecito, unos 90 años quizás, cansado de vivir. Y allí el Señor se encuentra con Juan. Él creyó que ya era su final, que su vida no era más. De repente alguien le pone la mano por el brazo y él en su soledad se asusta. Y miren lo que él dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. La escuchó atrás. En el día del Señor, la gente cree que es el domingo. El día del Señor es el Santo Sábado, según toda la Escritura, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, es el sábado. Génesis 2, 1 al 3, Éxodo 20, 8 nos dice que el día del Señor es el séptimo día, el día de guarda. Y ahí estaba Juan, en el Espíritu. Estaba adorando a Dios, adorándolo y glorificando a Dios en Santo Sábado solito. Estaba meditando y allí escuchó una gran voz que decía, versículo 11, miren ustedes quién le habló a Juan. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Se volteó Juan a mirar, espantado, y vuelto vi 7 candeleros de oro, símbolo del Espíritu Santo, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, la palabra de Dios, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y el que estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro. Y escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Hermano querido, yo no sé si usted alguna vez ha tenido una conversación con Cristo Jesús, con el Alfa y la Omega, el primero y el último, el que estuvo vivo, murió y luego resucitó y ahora está vivo y vive por los siglos de los siglos. Él es nuestro Salvador. Juan se encontró
con su entrañable amigo, con su personal amigo, Cristo Jesús, cuando él creía que todo se había perdido y que estaba totalmente solo. Nunca estuvo más acompañado Juan que en esa ocasión. Estando allí desterrado, Juan se encuentra con su amigo, que él se dormía en su pecho mientras que Jesús predicaba a las multitudes. Juan se dormía en su pecho. Qué maravilloso encuentro. Y le transmite un mensaje contundente. Te voy a mostrar unas imágenes, le dice Jesús. Te voy a mostrar unas visiones. Juan ve las visiones. Él ve lo que Juan relata en Apocalipsis, lo ve. Y ve y le dice, anótalo en un libro. Y lo envías a las 7 iglesias de Asia. En Asia y en Roma habían muchas iglesias. Pero el Señor escogió 7 iglesias que están en estas 7 ciudades especiales. Lo que es Éfeso era una ciudad, Esmirna otra ciudad, Pérgamo otra ciudad, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea eran ciudades. Y en esas ciudades habían iglesias. Y el Señor le dice, escribe este mensaje porque este mensaje va para estas iglesias. Y escribe lo que es y lo que ha de suceder, lo que ha de acontecer. Es decir, no solamente el Señor habló para el presente de Juan en esa época importante, sino nos habló para la época de hoy. Cada iglesia simboliza un periodo. El Señor quiso revelar en esta visión de las 7 iglesias el futuro de la iglesia naciente que fue fundada por Él, la iglesia cristiana, y debía venirse desde el año 31 hasta el año 2020 hoy, y quizás cuántos más años no lo sabemos, pero la visión de las 7 iglesias abarca la época histórica de las iglesias desde que Cristo la fundó hasta su segunda venida a esta tierra, hasta que Él culmine con las iglesias y Él sea nuestro verdadero y único pastor. Así que cada iglesia de estas ciudades tiene una época y la podemos estudiar en relación con Apocalipsis capítulo 6. El capítulo 6 de Apocalipsis está hablando de los sellos. Cada sello representa una iglesia. Es lo mismo, dicho de diferente manera. El Señor resume aquí la historia del mundo, así como la resumió con el sueño que tuvo Nabucodonosor, que se le olvidó, y luego entonces Daniel, el Señor le permitió recordar el sueño y le dice la interpretación. Bueno, y ahí el Señor resume la historia del ser humano desde esa época hasta la segunda venida de Cristo. Asimismo, resume la historia de la iglesia en esta visión de las 7 iglesias. Miremos Apocalipsis capítulo 6, que se estudia en relación con Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Todo lo que está en Apocalipsis, Juan no fue que lo escuchó, lo vio. Y el versículo 2. Y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. La primera iglesia, Éfeso, la iglesia cristiana, la primera iglesia, la primera etapa, va del año 31 al año 100 más o menos, desde la muerte de Cristo a la muerte de Juan, el discípulo amado. Y este caballo blanco es el que lo representa. ¿Por qué un caballo blanco? Porque esa iglesia fue pura. El color blanco significa pureza, justicia. Y esa iglesia tenía la pureza y la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Fue una iglesia sin mancha, una iglesia sin arrugas. Fue una iglesia con una doctrina exacta. Tenía hombres pecadores, sí, pero la doctrina era blanca.
era pura, no había mezcla de doctrinas paganas. Jesucristo enseñó a los discípulos a llevar una iglesia con una doctrina sana, una doctrina perfecta, totalmente cristiana, totalmente apegada a toda la Biblia. Fue la iglesia más pura que ha habido y no la ha vuelto a ver desde esa época. Y allí el Señor fue su fundador, porque Cristo Jesús fue judío, vivió como judío y murió como judío. Y como judío nos enseñó la iglesia cristiana. Del judaísmo pasamos al cristianismo. El Señor canceló el mundo judío y le dijo: hasta aquí llegan ustedes, no han cumplido el deber que les mandé. Y ahora le voy a dar este mensaje y esta responsabilidad a gente que cumpla, que dé el fruto que debe dar. Y fue el pueblo gentil. Y lo armó esa iglesia con judíos. Los 12 discípulos eran judíos. Y muchos judíos creyeron. Pero hoy en día la iglesia cristiana está llena de gentiles, que así somos llamados, o extranjeros en la Biblia. Pero venimos de esa raíz judía. Ellos son el árbol y nosotros somos una rama injertada en la parte de encima del árbol. Eso somos nosotros. Miremos la segunda iglesia. Y miré y aquí un caballo blanco. Capítulo 6, versículo 2. Y miré aquí un caballo blanco, versículo 3. Y cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. El que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Esta es la segunda etapa, la etapa de la iglesia de Esmirna, que va del año 100, más o menos, las fechas no son exactas, más o menos del año 100 al año 313, cuando el emperador Constantino sube al trono y hace de la iglesia cristiana la iglesia universal. Hace de la iglesia cristiana la iglesia imperial, la iglesia del Estado. Esta fue una época terrible. Un caballo bermejo, el color bermejo es un rojo oscuro, es un granate, simboliza el derramamiento de sangre, simboliza persecución. Allí la iglesia fue perseguida de Nerón en adelante, y Domiciano y todos los demás emperadores persiguieron la iglesia en forma terrible. Millones de cristianos murieron en el circo romano, en el teatro cuando lo inauguraron. Se cree que murieron más de 5.000 cristianos para inaugurar a este teatro. Y así fue una persecución en donde colocaban a los cristianos como antorchas para alumbrar. Los pegaban a un poste y allí los llenaban de betún, de brea, y luego los prendían y así alumbraban el palacio con estos cristianos. Fue una persecución terrible, grandiosa, y el Señor lo está pronosticando aquí a la iglesia de Pérgamo, a la iglesia de Esmirna, que va hasta el año 313. En el año 313 entra el emperador Constantino y da paz aparentemente a la iglesia. Pero qué cara fue esa paz. Muy cara, porque ya no hubo más persecución. Satanás cambió de estilo, cambió de forma de perseguir a los hijos del Señor. Antes los perseguía y los mataba, pero entre más perseguía y más mataba, más se multiplicaban. La sangre de los mártires era semilla del evangelio y más se multiplicaba. Y Satanás, al ver que no encontró éxito en su plan, entonces, si no puedes con el enemigo, te unes a él. Y en el año 313 es que el emperador Constantino deja la iglesia cristiana, la iglesia apostólica, la introduce en el imperio, y ahora esa es la iglesia de todo el imperio romano. Pero Roma siempre había guardado el domingo, siempre había sido pagano. Desde el primer emperador se guardó el día domingo hasta el último. Y él, como emperador, también era un adorador del sol.
del domingo, del solsticio de invierno, que lo celebraban en domingo, en los últimos días de diciembre celebraban el nacimiento de su religión, el mitraísmo y otras religiones que ellos tenían, pero todas adoraban el domingo. Así que él dice, a partir de ahora, la iglesia apostólica es la iglesia del Estado, del imperio, se extenderá a nivel imperial, a nivel de todo nuestro dominio. Pero el sábado nunca más será el día de guarda. Y sacó una ley que decía, todo lo que respire, todo lo que se mueva, alabe a Dios en el venerable día del domingo. Y de ahí se cambió. Y de ahí se comenzaron a introducir desde la religión pagana al cristianismo. Y fue bien caro el costo de no ser perseguidos más, porque ahora se mezcló la verdad con el error. Ahora había mentiras envueltas en verdades. Y se acabó con el bautismo, se acabó con hablarle a Dios directamente, y ahora vinieron los intermediarios y vinieron los santos, y luego viene el tercer. No puedo quedarme mucho tiempo porque mi objetivo no es hablar de cada iglesia. Y vamos a ver el versículo 4, Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañéis el aceite ni el vino. Esta época es la época tercera, la tercera etapa que habla de Pérgamo, que va del 313 al 538. Esta fue una época también terrible. Una época en donde el caballo que lo simboliza es un caballo negro, el color negro, y de ahí en adelante la iglesia se une con el Estado. El color negro simboliza confusión, tinieblas. Aquí no hay ya verdad absoluta, ahora hay mentiras. Ahora hay mentiras mezcladas con verdades, y entonces como evolución viene una mentira total. Este versículo del tercer sello corresponde a Pérgamo, y fue un momento muy difícil. Allí, en esta época, cae el Imperio Romano. El Imperio Romano cae en el año 476. Y allí está haciendo la iglesia, está llena de oscuridad. No hay luz por ningún lado, no hay verdad, no hay pan. Dice allí que oí una voz del medio de los 4 seres vivientes, 2 libras de trigo por 1 denario. El trigo, con el trigo se hacía el pan. Y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Está diciendo aquí que no hay pan. Todo lo que el Apocalipsis habla es en forma simbólica. ¿Qué simboliza el pan? Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. El pan es la palabra de Dios. No había palabra de Dios, estaba escasa. Había vino, sí, claro que sí. Había aceite, símbolo del Espíritu Santo, claro que sí. Había un pueblo que siempre guardó la verdad, pero en forma general había hambre espiritual. Habían mentiras, habían errores. Eso caracterizó las tinieblas. Esa fue una época también muy grave, muy difícil para la iglesia. Y vamos a ver aquí en el versículo, y cuando abrió el 4 sello, que es la época de la iglesia de Tiatira, el 4 sello, oí la voz del 4 ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. El caballo que viene es ahora un caballo pálido. El caballo pálido, un caballo amarillo, es símbolo de muerte.
La época ahora que tendría la iglesia del año 1538 en adelante, allí comienza el sistema papal, Roma papal. Se corona el primer papa y de ahí en adelante vienen todos los papas gobernando. Se le llama la Edad Oscura. El oscurantismo de la humanidad fue la Edad Media, que va del año 538 al 1798. La palabra de Dios menciona esa época tan terrible en 7 veces. Lo dice de diferentes maneras, dice serán 1260 días, serán tiempos y la mitad de tiempo, serán 42 meses. Lo dice de diferentes maneras para decirnos que sería la angustia más grave, la persecución más grande a la iglesia que nunca haya tenido. Y el Señor le permitió dar muerte a los cristianos. Millones, se cree que más de 50 millones de cristianos murieron en esa época oscura. En esa época terrible de la sociedad, en donde en el 1229, por ejemplo, se prohibió tener la Biblia en casa y leerla. Cualquier persona que fuera descubierta leyendo la Biblia o con tan solo por tener la palabra de Dios en casa, ya era llevada y era martirizada para ejemplo de los demás y finalmente era muerta. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible época en donde no se permitió que la luz brillara! Que la palabra de Dios, que es una lumbrera, que es una luz, no se permitió que alumbrara, que avanzara. Y fue la época en donde la humanidad más decreció, donde la humanidad no pudo avanzar, no pudo progresar, porque no se lo permitió el sistema papal romano. La peor época de la historia, pero qué maravilloso que esa época terminó en el año 1798, cuando el general Berthier llevó al Papa Pío VI cautivo en Francia por orden de Napoleón y murió cautivo un año después y se acabó este liderazgo. Y el Señor permitió esta época para que el mundo viera cómo vive la humanidad sin la sagrada palabra de Dios. Y el Señor comenzó a levantar iglesias, a levantar una reforma. Desde el año 1500 se dio esa gran reforma y cada reformador fundó una iglesia. Martín Lutero, los luteranos; Calvino, los calvinistas; Wesley, Juan Wesley, los bautistas. Y cada uno fundó una iglesia y levantó un estandarte, porque la Biblia se echó por tierra totalmente. Toda la Biblia se volvió oscuridad. Y ahora cada iglesia comenzó a levantarlo, y Martín Lutero, entonces, que fue el más grande reformador católico, sacerdote jesuita alemán, que tradujo la Biblia desde el griego hasta el alemán, este gran y buen hombre sacerdote fue el que nos enseñó solo escritura, digo solamente la Biblia, no más que la Biblia, para conocer el camino que nos lleva al cielo. Digo, solo Cristo Jesús salva. No hay ningún otro intermediario, no existe la Santísima Virgen María. Sí existe, fue la madre de Jesús, pero no existe para salvarme. Me salva Jesús solamente. Dijo él, solo gracia. Somos salvos no por las obras. Podemos dar nuestro cuerpo para ser quemados si quisiéramos, pero no conseguiríamos con ello salvarnos. Nos salvamos por un regalo que Cristo Jesús te hace a ti y a mí. Y nos dice, mira, te entrego la salvación. Yo la gané hace 2000 años en la cruz del Calvario. Te la entrego solamente para que creas en mí y me sigas. Si tú crees en mi palabra y me sigues, yo te doy amplia y generosa entrada al reino de mi Padre. Yo perdono todos tus pecados. A esa vida pecaminosa que tú y yo tenemos, el Señor nos aplica su vida inmaculada de 33 años y medio en este mundo, hace 2000 años. Nos la aplica en nuestra vida y con esa hoja de vida entramos al cielo. Ahí está la certeza de nuestra salvación. Ahí está la seguridad de ir al cielo. Yo sé que estaré un día con mi Padre en el cielo y toda mi familia, no por mis obras, mis acciones, que son nada. Es por los méritos de Jesús que Él nos regala la salvación. Así que
Él dijo, solo Jesús salva, dijo Martín Lutero. Solo la gracia, solo la escritura, solamente la fe. Solo por fe adquirimos esa salvación. Y así cada iglesia y cada reformador hizo una propuesta y quedó en el protestantismo. Pero se vino este protestantismo hasta el año 1800 y no había quien levantara un estandarte. No había quien levantara un mandamiento que todavía estaba olvidado. El cuarto mandamiento, el mandamiento del sábado. Ya se había levantado el bautismo a los grandes con los bautistas. Ya se había levantado que somos salvos solamente por fe, por gracia, con Martín Lutero, con Calvino. Pero faltaba levantarse una bandera que estaba caída. Y fue la bandera del Santo Sábado. Entonces Dios levanta a un pueblo, el pueblo adventista, y se descubre en la palabra de Dios que el día de guarda es el sábado. Uno de nuestros pioneros, José Bates, vino, manejaba un barco y cuando regresó le preguntaron, ¿qué hay de nuevo? Y él dijo de nuevo que el sábado es día de guarda. Se pusieron a estudiarlo y allí comenzamos a guardar el Santo Sábado, porque la iglesia adventista en sus inicios guardaba era el domingo. Ahora nos pasamos a guardar el sábado porque está aquí en la Biblia. Y es lo mismo que debes hacer tú, amigo querido evangélico, amigo de otra iglesia. El sábado es el verdadero día de guarda. Es el día que está escrito aquí y es el día que debemos guardar. No importa lo difícil que sea, el Señor nos recompensará, el Señor nos bendecirá. La iglesia entonces levanta, en el año 1850 más o menos, levanta el sábado como día de guarda. Y de ahí lo estamos guardando fielmente hasta el día de hoy y lo seguiremos guardando hasta que el Señor venga por segunda vez, porque escrito está. Ese es el verdadero día de guarda, el día del Señor. Hermanos queridos, no me voy a detener más en las demás iglesias y los demás sellos. Vayamos a la iglesia de la Odisea, la última iglesia. La Odisea está en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 14, y allí está el corazón de este mensaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, y dice lo siguiente: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. La Odisea es una ciudad que fue fundada en el año 261 a.C. Para la época de Cristo existía esta ciudad, la Odisea. Y esta ciudad se caracteriza porque de las 7 ciudades de Asia mencionadas aquí, esta es la más rica y poderosa. Tenía tantas transacciones bancarias, movía tanto dinero que se jactaban. Era un pueblo, una ciudad rica. Tanto que cuando hubo un gran terremoto en el año 60-61 de nuestra era, Roma les mandó decir para ayudarles económicamente y pudiesen reconstruir la ciudad de la Odisea. Ellos dijeron que no era necesario, que ellos la podían reconstruir con su propio dinero, y efectivamente así lo hicieron. Era una ciudad que se jactaba porque ellos producían tela, producían una tela color negro, y era una tela de muy buena calidad, y la exportaban y la vendían. Y aquí el Señor nos está diciendo que le escriba a esa iglesia, que simboliza la iglesia del año 1798 para acá. En el año 1798, 1844, en el 1798 comenzó el tiempo del fin, con la profecía de los 1260 días. Y en el año 1844 termina la profecía más larga de la Biblia, 2300 tardes y mañanas. Allí, en el año 1844, comienza el fin del tiempo. Estamos en el fin del tiempo desde esa época hasta el día de hoy. Prácticamente 200 años en este fin. Y ya estamos, hoy en día podríamos decir que estamos en la recta final de ese fin que el Señor nos dijo. Y aquí hay un mensaje
para ti y para mí. La iglesia de Laodicea es la iglesia cristiana que existiría en los últimos tiempos, cuando el mundo estuviese yendo a la etapa final de su existencia. Habría una iglesia. Esa iglesia hoy está conformada por ti y por mí. Y Dios, Jesucristo, que todo lo conoce, nos manda a decir un mensaje. Si nos encontráramos hoy con Cristo, Él te diría: mira, el mensaje que quiero decirte, léelo, está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 en adelante. Escribe a ese ángel, a ese pastor, escríbele y dígale que yo soy el amén, el testigo fiel, el que todo lo conozco, el que todo lo sé, el que solamente digo la verdad. Y te mando a decir lo siguiente, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El mensaje comienza con un llamado de atención inmediatamente. Si usted analiza las demás iglesias, todos tienen un elogio. Todos dicen: bueno, yo a ti te felicito porque tú no has permitido, tú has hecho esto y eso está bien. Pero aquí se nos dice, de una vez fue la reprensión. Los mensajes de las 7 iglesias siempre es un saludo, un destinatario, y luego un elogio, luego el pecado, y luego el consejo para salir de ese pecado. Pero para nosotros comienza el destinatario, que es Jesucristo, el que nos manda el mensaje. Y luego, en vez de pasar a un elogio, dice: bueno, los elogios porque ustedes los laodicenses son muy modernos y ustedes tienen toda la tecnología y la utilizan para el bien y la predicación del evangelio. No, no dice nada de eso, mis hermanos. Nos dice solamente que Él conoce nuestras obras y que somos tibios. No alcanzamos la medida. La medida es ser calientes. En la iglesia deben haber 2 grupos, uno de fríos y otro de tibios. En la iglesia, tibios y calientes, perdón. En la iglesia no hay fríos. Los fríos están en el mundo. En la iglesia hay tibios y calientes. Y el Señor nos está diciendo que la iglesia de Laodicea es una iglesia tibia. La tibieza es comodidad. Qué tan rico cuando llegamos a casa y nos podemos dar un baño de agua tibia. Qué agradable, qué cómodo es bañarse con agua tibia. El agua fría es muy difícil de soportar al principio. Es demasiado fría. Aquí, por ejemplo, en Ibagué, Bogotá, Manizales, Pereira, el agua es muy fría y es muy difícil. Pero cuando abrimos y el agua es caliente, calientica, la mezclamos con la fría, queda tibia. Y qué cómodos que estamos. La iglesia Laodicea es una iglesia cómoda. Es una iglesia que está tranquila. Es una iglesia que no se esfuerza, que no hace nada extraordinario, hace todo lo normal. Es una iglesia nominal. Qué triste condición la de nosotros, mis hermanos. Qué triste condición. El Señor dice que así no nos acepta. Se me parece mucho al mensaje que el Señor dio en Mateo 5:20. Si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos. Nos está diciendo a nosotros: si ustedes no dejan la tibieza, no entrarán al reino de los cielos. El que venga aquí tibio, lo vomito en mi boca. No pasa de la puerta, de aquí lo devuelvo. Con razón el Señor dice: no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Somos una iglesia lastimosamente tibia. Fuera mejor que fuéramos una iglesia fría, porque la iglesia, cuando está fría, está consciente de que es una iglesia pecaminosa. Cuando usted está frío en el evangelio, usted es consciente que se alejó, que está practicando y violando los 10 mandamientos, que está ofendiendo al Señor, que no volvió a orar ni a leer la Biblia, no guarda el sábado, no devuelve el diezmo. Usted está mal y usted lo reconoce y dice: caramba, yo en un momento dado tengo que volver. Apenas cuadre unos negocios, apenas mi hijo se gradúe, bueno, cada cual le coloca una fecha y dice: yo voy a volver. Y efectivamente uno a veces los ve regresando a la iglesia, y qué júbilo y qué gozo hay en nuestras congregaciones cuando vuelven hermanos que antes pertenecían y se salieron y luego vuelven. Qué felicidad. De frío
vino a calentarse y entran con esa energía, con esa fuerza a predicar el evangelio, a vivirlo, porque ya han estado en el mundo y saben lo que es eso, saben cuánto han pecado, cuánto le deben al Señor, porque el Señor le perdonó todos sus pecados. Y ahora vienen con ese agradecimiento y trabajan aquí, trabajan allá, trabajan más arriba, más acá, en todo lo que puedan. Dicen, pastor, estoy a la orden para lo que me necesite, yo estoy dispuesto o dispuesta. Y se les ve ese trabajo, esa sinceridad, están calientes. Se les ve el deseo de orar, de cantar, de servir, de predicar, de alabar. Se les ve el celo por las cosas del Señor. Son celosos de todo lo que es del Señor. Esto es estar caliente. Hay oración, hay cambio en sus vidas, hay renovación, hay lectura de la Biblia, hay consagración, hay un cumplimiento del Santo Sábado como es. Todo es a la perfección. Pero qué triste la condición del tibio. El tibio es la persona que lee la Biblia, sí, lee la Biblia, lee un ratico la Biblia y ya calmó su conciencia y se fue. Ora, sí, ora, pero ora pensando en los problemas que tiene. Su vida es una vida carnal, es una vida que no depende de Dios, es una vida que depende de su sabiduría, de su trabajo, de su conocimiento. No le dice a un pie, Señor, espere para yo dar este paso, yo voy a orar primero y le voy a decir, Señor, ¿me conviene o no me conviene? No, lo doy, Señor, en tu nombre lo voy a dar. Es una persona que avanza por la vida deprisa. No se detiene para dialogar con el Salvador. No hay relación, no hay conexión con Cristo. Hay un estado nominal. Se dice ser un cristiano adventista, pero realmente está lejos de serlo porque la práctica no la cumple. Aparenta ser dadivoso, generoso, gentil, pero en realidad es una persona complicada, es impaciente, es soberbio. Miren lo que dice el Señor aquí. Porque tú dices, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Es una iglesia rica. La Odisea era una ciudad rica. Tú y yo espiritualmente consideramos que no necesitamos nada. Tenemos todo el conocimiento, todo lo sabemos, todo lo entendemos, toda la doctrina, ¿no? La sé, el sábado, el diezmo, el estado de los muertos, la segunda venida de Cristo, el milenio, ¿no? Todo lo sabemos a perfección, tenemos apoyo bíblico, pero eso significa que por eso me voy a salvar porque todo lo sé. La salvación es más que sabiduría y conocimiento. La salvación es acción, es movimiento. Jesús le dice al joven rico, vende todo lo que tiene, repártelo, ven y sígueme. 5 verbos, movimiento, acción. La salvación es oración, es lectura de la palabra, es vigilia, es ayudar a los demás, es movimiento en pro de la humanidad, movimiento hacia Dios, es caminar hacia Cristo, es sacrificarnos. Eso es la salvación. Yo soy rico y me he enriquecido, es decir, yo soy el responsable de mi riqueza. No necesito nada, yo mismo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Habrá una persona que pueda decir que todo lo tiene y que no necesita nada? ¿Habrá algún rico que diga nada necesito? No, eso no es cierto. Y tenemos una condición deplorable, mis hermanos. Estamos diciendo que estamos mejor que los más grandes ricos del mundo. Yo no creo que Bill Gates diga que no necesita nada. Seguramente que sí necesita, pues no lo económico, pero sí en otras áreas de la vida. Pero este hermano laodicense, esta iglesia dice, no necesito nada. Qué orgullo, qué prepotencia. Hermanos, Dios enfrenta a los soberbios. No podemos ser orgullosos y prepotentes porque el orgullo no nos permite ver a nuestro Padre Celestial. Es imposible. Y sigue diciendo aquí, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Claro, el orgullo,
La prepotencia no nos permite ver lo que realmente somos. Y cuando no sabemos lo que somos o no lo reconocemos, nunca podremos mejorar. Por eso es mejor ser frío, porque el frío reconoce que es un pecador. El tibio no reconoce, el tibio dice que está perfecto, que todo está bien, que no es necesario. Si alguien le llama la atención, se pone bravo. Algunos días atrás llamé la atención a una hermana y ya un hijo me llamó diciéndome que yo estaba totalmente equivocado, que así no era. Pero si está violando la ley de Dios, ¿cómo que así no es? Está violando la ley. Hay que cumplir la ley de Dios. Es nuestro espejo, es la base de nuestra espiritualidad. Por tanto, viene el consejo de Cristo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. El oro refinado en fuego es la fe que obra por el amor. Somos una iglesia que nos falta fe. La fe debe obrar por el amor, no para ganarnos la salvación, ya somos salvos. Es para extender la mano al misericordioso porque lo amamos, ayudamos, servimos, porque somos los hijos del Señor. Oro refinado en fuego, las pruebas nos pueden refinar esa fe y nos la pueden aumentar y vendrán pruebas sin lugar a dudas. Para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. La Odisea producía vestiduras negras. Aquí el Señor recomienda vestiduras blancas. La vestidura blanca es la justicia de Cristo Jesús. Cuando el hijo pródigo regresó a casa, estaba maloliente, su vestido estaba deteriorado, roto, mugroso. Y el padre, que era un rico, sale a reconocerlo y a abrazarlo y a recibirlo a la calle. Lo ve todo el mundo correr y él, cuando se encuentra, lo abraza y se quita su manto fino, pulcro, blanco, y se lo extiende al joven que viene lleno de pecados, y lo entra a la casa con ese manto de justicia, con esa capa blanca que simbolizaba la justicia de Cristo Jesús. Jesús hoy te abraza y me abraza. Somos tibios, somos pecadores, pero si vamos a Él, Él nos cubrirá con su manto y podremos ser verdaderamente hijos de Él, verdaderos cristianos. Podremos decir, somos dignos un día de ir a la patria celestial. Y sigue dando el consejo: y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas tu condición. Hay que echarle goticas a los ojos. Esto simboliza al Espíritu Santo. Solamente el Espíritu de Dios, al invocarlo, al humillarnos, al pedirle que por favor llene nuestra vida y nos ilumine, nos alumbre con su luz, podremos ver los grandes defectos, la soberbia, el orgullo. Y entonces podremos comenzar a arrepentirnos, porque Él nos permitirá vernos como realmente somos. Dicen que los toros se ven más fácil desde la barrera, sí. Cuando estamos abajo, cuando estamos aquí en nuestra tibieza, no creemos que estamos bien, pero seguramente que otras iglesias o otros hermanos sí podrán ver lo mal que estamos y cómo necesitamos cambiar. Hermanos, desde mí en adelante, que soy pastor de la iglesia adventista, necesito cambiar, necesito reformar mi vida, mis hábitos de lectura, de pensamiento, mis hábitos de oración, de comida, de interacción con los demás, de misericordia, de fe, de amor. Todo debo cambiarlo y colocarlo a los pies de Cristo, cada día más cerca del Señor. Cada día debemos esforzarnos por orar más, por ayudar más, por servir más, por compartir más, para que nuestra fe crezca, se desarrolle, sin quejarnos de esta vida, sino aceptando la voluntad de Dios. Eso es estar alcanzando esa perfección. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos queridos, el Señor dice que Él castiga. Él no necesita castigarnos con un látigo, solamente se aparta de nosotros, nos deja solitos y nos vienen todas las consecuencias de nuestras acciones, nos alcanzan y ahí vienen los castigos. Vendrán situaciones difíciles, vendrán situaciones complicadas, pero esas situaciones el Señor nos ayudará
Y con esas situaciones es que podremos renovar nuestra vida, aferrarnos. Es un zarandeo el que viene. Estamos en el zarandeo, ya comenzó el zarandeo en la iglesia. Si tú y yo no estamos dispuestos a reavivarnos en la iglesia, a transformarnos, a hacer una reingeniería en nuestra vida espiritual y ser cada día mejores, entonces estamos tomando una actitud. Y la actitud es quedarnos en la tibieza. Pero muchos saldrán de esa tibieza y saldremos de allí, y tenemos que salir, de otra manera no iremos al cielo. Así que nos salimos de esa tibieza y nos vamos a presentar delante de Dios calientes, fuertes espiritualmente. Nos presentaremos delante de Él con la justicia de Cristo, con la luz del Espíritu Santo, con la fe que obra por el amor, guiados por esta palabra. De ahí podremos nosotros avanzar hacia esa Canaán celestial. Hermanos queridos, este zarandeo, al aceptar esta reforma espiritual de la Odisea, el que la acepte, comenzará a avanzar hacia el camino de la reconsagración, al camino del reavivamiento. Y el que siga indiferente, el que no le importe, oraba una vez al día, pues sigue orando una vez al día. El que medio leía la Biblia, la sigue medio leyendo, no cambia, sigue indiferente. Entonces este tibio le va a hacer la guerra al que está caliente. Le va a decir que es un fanático, le va a decir que está exagerando, que así tampoco, que no es necesario. Esa rivalidad trae un zarandeo a la iglesia, y entonces los tibios tendrán que o nos volveremos calientes, o tendremos que salir de la iglesia. Y saldremos de la iglesia nunca, todos diremos no, jamás. Nos quedaremos aquí, porque el plan de Dios no es que el de la Odisea se pase para Éfeso, o se pase para Tiatira o Esmirna, no, Pérgamo, no, Filadelfia, que es la anterior, no. El plan de Dios es que así, en la iglesia en que estamos, aquí encontremos el verdadero cambio. El cambio es reformarnos por medio de la fe, Cristo Jesús y su justicia y el Espíritu Santo. No tenemos que ir a ninguna otra parte. Y finalizamos aquí diciendo: he aquí yo estoy, sé pues celoso y arrepiéntete. El consejo es, termina diciéndonos, arrepintámonos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Hermanos, nos espera una cena con el Señor. Nos espera un momento maravilloso. Los judíos, cuando hacen un negocio, nos invitan a almorzar. Y ahí uno se da la mano y cierra el negocio. Alguna vez le vendí una casa a unos judíos y ellos me invitaron a almorzar, y almorzando nos dimos la mano y cerramos el negocio. Pero cuando un judío te invita a cenar, es porque quiere que se quede en su casa. Cristo Jesús no nos invitó aquí a almorzar, nos invita a cenar, porque Él quiere que tú y yo le escuchemos, le abramos la puerta de nuestro corazón. Él entrará y se quedará eternamente con nosotros. Él quiere vivir contigo en tu alma y corazón, para cuando venga por segunda vez, vendrá por Él mismo. Y entonces viviremos para siempre con Él en la eternidad. La pregunta es, ¿quieres tú vivir con Él? Yo quiero, yo anhelo, yo deseo y me esfuerzo cada día por ir a estar con Él. Y mire aquí la gran promesa de este gran mensaje: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere se sentará en el trono con Jesús. ¿No nos parece demasiado grande esto, mis amigos queridos? Así como Jesús venció y se sentó en el trono con el Padre, ahora nos invita a nosotros a que ocurra lo mismo, que venzamos también y vayamos y nos sentemos en el trono. Vamos a gobernar con Cristo las otras grandes creaciones que Él tiene. Gobernaremos con Él porque nos sentaremos en el trono. Qué maravillosa invitación. Cuánto amor se necesita para que nuestro Creador invite a su criatura a estar al nivel de Él en sus acciones y en sus movimientos. Cuánto nos ama el Padre.
vendrán tribulaciones, vendrán angustias, pero es para que nos aferremos del todo, para que nuestra fe crezca, se robustezca, se engrandezca y permanezcamos fieles y firmes aún en los momentos más difíciles de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados hermanos, mi llamado en esta mañana es: el cielo es demasiado grande y costoso, y el cielo requerirá de ti y de mí que lo entreguemos todo para ganárnoslo, para merecerlo. Ya Cristo lo ganó para nosotros, pero debemos merecerlo. Así que tú y yo debemos ser conscientes que si el cielo vale tanto y es tan alto alcanzarlo, debemos estar dispuestos a esforzarnos y entregarlo todo para poder ganar a Cristo y a este crucificado. El que crea que el cielo no es valioso, no podrá entrar, no podrá ir, porque no estará dispuesto a pagar, a entregar todo, porque debemos entregarlo todo: posesiones, pensamientos, ilusiones, deseos, nuestro conocimiento, nuestros talentos, nuestras actitudes, todo debemos entregarlo para que el Señor pueda mirarnos con ojos de piedad y diga: son dignos de entrar y de colocarse en el vestido blanco. Así como Él fue digno y fue recibido por su Padre, tú y yo un día también seremos dignos y entraremos por las mansiones celestiales, y el Señor nos dirá: buen siervo y fiel, sobre poquito has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Oremos, mis hermanos, para terminar. Señor y Padre, gracias por este mensaje, la Odisea. Gracias porque nos amas y nos dice nuestra verdadera, real condición. Nos la dices con franqueza, nos dices que somos tibios, no tenemos ninguna ventaja, no tenemos ningún elogio, porque no hay nada bueno en nosotros. Hay solo prepotencia, soberbia, orgullo. Pero Padre, hoy, al saber nuestra condición, te pedimos que nos perdones de todo corazón y nos ayudes a ser verdaderos cristianos. Nos ayudes a estar dispuestos a entregarlo todo por quien ame a padre o madre, hermanos o hermanas, tierras y fincas más que a ti, no será digno de ti. Hoy queremos decirte que queremos serlo, Señor, que quite en nuestro corazón las cosas malas, la escoria del mundo, y nos permita vivir para honra y gloria de tu nombre, porque lo que más deseamos en este mundo es ir contigo hacia un nuevo amanecer, a un nuevo mundo, a un mundo de paz, amor, sobre todo en tu bendita y santa compañía. Hoy te suplicamos y te decimos: abrimos la puerta de nuestro corazón para que entres a nuestra vida y hagas tu morada en nuestro corazón y vivas con nosotros, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sean los que nos acompañan, y cuando apagamos la luz quedamos con ellos viviendo, disfrutando de nuestra mutua compañía. Danos, Señor, el perdón de los pecados y permítenos recibir tu manto de justicia, recibir ese colirio que es el Espíritu Santo, y recibir el oro refinado en fuego que es la fe que obra por el amor, para poder ser dignos de ser llevados a la patria celestial. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.